Muy bien, vamos a ir comenzando, vamos calentando motores mientras llegan los demás compañeros. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Buenos días, profe. Hola, Jorge Luis, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias. ¿Todo bien por allá, Jorge? Claro que sí, profe. Todo excelente. Qué bien. Jorge, ¿qué estudia? Mecatrónica, me imagino. Sí, profe. Ingeniería mecatrónica. Qué bien. Sí, este grupo creo que la mayoría estudian ingeniería mecatrónica. Excelente, excelente. Bueno, hoy tenemos una agenda variada. Vamos a hacer la clase y a eso de las 9, 9:30, más o menos 9:40, vamos a tener la participación de una de las profesionales de SIGA que, como todos los semestres, les van a recordar datos, información interesante para ustedes. Entonces, para que estemos muy atentos, cualquier duda que tengan sobre los servicios que ofrece SIGA, sobre las asesorías, sobre todo, que creo que es lo que más les interesa. Entonces, vamos a tener la participación de SIGA a eso de las 9:40 de la mañana, ¿listo? Creo que dura 15 minuticos lo que ellos tienen que decirles para que por favor aguantemos, los que puedan, pues, que les presten atención, que de verdad es una información muy valiosa. Ya saben que SIGA es más allá de simplemente las asesorías, ellos tienen muchos otros servicios, tienen servicios, tienen programas de bienestar, tienen programas psicológicos, en fin, hay muchas asesorías que ellos pueden brindarles y bueno, ellos son los que nos van a dar toda la información bien precisa más tarde. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño calentamiento aquí. En realidad el tema que vamos a ver hoy son funciones trigonométricas, ¿cierto? Sobre todo la función seno y la función coseno. Pero a modo de, digamos, de recopilación y de calentamiento, vamos a, vamos a resolver un ejercicio más de aquellos del taller, como para que ustedes, pues, digamos, tengan un poquito más de elementos y puedan sentirse más a gusto, más en confianza para hacer ese taller. ¿Listo? Este es uno de los puntos del taller y básicamente es un modelo de función cuadrática. Lo, lo que nos están proporcionando acá es una ecuación, ¿cierto? ¿Qué variables observamos en esa ecuación? ¿Qué variables se están relacionando en esta ecuación? Una variable dependiente, ¿cierto? Y una variable independiente. Empecemos por ahí. ¿Cuál sería la variable X en este problema y cuál sería la variable Y? Profe, t no sería x y t al cuadrado sería y. Eso, mira, eso está muy bien. Entonces la T es como la X de toda la vida, ¿cierto? Entonces X es la T, ¿cierto? La variable independiente que no depende de otra variable, la variable independiente que para nosotros es X, en realidad aquí es T, ¿cierto? X o T y representa el tiempo, ¿sí? Entonces es la T. Mire que la T aparece en dos, como digo yo, en dos presentaciones. Aparece T y T al cuadrado, ¿sí? Y la variable dependiente sería la que está al otro lado del igual, al lado izquierdo, ¿cierto? La que dice que, como cuando dice y de x o f de x, ¿cierto? La variable dependiente es la y, es ahí que nos representaría la y.
y que en este problema dicen que es la inflación, creo, ¿cierto? Sí, la inflación. Entonces la I es la inflación, pero es la que toda la vida hemos conocido como Y, ¿sí? Entonces hay una relación. Muy bien. Entonces este modelo cuadrático, es un modelo matemático cuadrático. Es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Nuestro modelo es I de t, ¿cierto? I de t, o sea que la función es inflación, ¿cierto? Esta es la función inflación. Más bien acá, función inflación. Mire que la inflación es función del tiempo, ¿cierto? El coeficiente A valdría 4. El coeficiente B en realidad no es positivo, es negativo. Y C 154, el término independiente. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende todo? ¿Alguna duda? Entendemos el problema. Es un problema de dos variables. La inflación se mide en porcentaje, eso pues no es tan relevante. Y el tiempo creo que se mide en años, ¿sí? Una cosa interesante acá es que nos dicen que a partir del año 2001, es decir, 2001 corresponde a t igual a 0. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Nos están diciendo una información por acá valiosa, es el año 2001 no es t igual a 0. Corresponde al año 0 en el problema. ¿Sí? El año 2001 corresponde al año 0 del estudio económico o del problema, ¿cierto? Al año 0 del problema. Por tanto, T, ojo, no podemos decir que T es 2001, porque esta inflación no la estamos midiendo desde que nació Jesucristo, desde el año 0, no. No estamos midiendo la inflación desde el año 0 que nació Jesucristo. Estamos midiendo la inflación desde el año 2001. Entonces, en ese momento, para nosotros es el año 0. ¿Sí? T igual a 0. T igual a 0 es el inicio del estudio, ¿cierto? Es el inicio del problema. También está clara esa parte, que es un error que cometemos cuando somos estudiantes mucho, creer que simplemente es este 2001, reemplazarlo en la ecuación por t igual a 2001. No. Bueno. De acuerdo con esta información, entonces, ¿qué nos piden? A ver, ¿qué nos piden de primerazo así? ¿En qué año la tasa de inflación será mínima? Lo primero que nos piden, ¿cierto? ¿En qué año la tasa de inflación será la mínima? ¿Cómo podríamos pensar esto si la gráfica suponemos que va a ser una parábola, ¿cierto? ¿Qué punto de una parábola me indica el máximo o el mínimo de la función? El vértice, ¿no, profe? Sí, eso es el vértice, ¿cierto? Eso es. Entonces hay que recordar que cuando tenemos parabolitas, todo depende. Si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Si la parábola abre hacia abajo o abre hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, si abre hacia arriba, este punto representaría un máximo. Entonces, el vértice es un máximo para la función. Y Profe, ahí abre hacia abajo, ¿cierto? eso, muy bien. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Si abre hacia arriba o abre hacia abajo.
Todo depende de qué coeficiente. Del coeficiente cuadrático, ¿cierto? Entonces aquí el vértice es un mínimo, ¿cierto? En este caso, esto es cuando A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. Y aquí es cóncava hacia abajo, es decir, que el coeficiente cuadrático es negativo. Esta es cóncava hacia abajo. Si miramos nuestra ecuación, como dijo el compañero, esta es cóncava hacia ¿dónde? Aquí, ¿cuánto vale A? Va a ser cóncava hacia arriba nuestra parábola, ¿cierto? La gráfica de esa ecuación de inflación va a ser cóncava hacia arriba. Por tanto, va a tener, entonces va a tener, ¿qué? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Un mínimo, muy bien, porque es cóncava hacia arriba, entonces ella va a tener un mínimo. ¿En dónde? En el vértice, ¿cierto? Entonces el vértice representa un mínimo. Recuerden que en el problema, ese vértice HK, en el problema en realidad no tenemos X y Y, ¿cierto? O sea, esta H sería la X, y es, en general, ¿cierto? Pero esta X en realidad es tiempo, y esta Y en realidad es inflación, ¿sí o no? Entonces esta va a ser la inflación mínima. Esta es la que vamos a buscar, la inflación mínima, ¿cierto? O sea, la K. Entonces lo primero es encontrar el vértice. Si encontramos el vértice, tenemos el punto mínimo. Muchachos, hasta ahí se entiende esa idea. Si encontramos el vértice, encontramos el mínimo, Sí, porque la profe. parábola abre hacia arriba. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, señor. excelente. Entonces podemos seguir. Como la parábola abre hacia arriba, tenemos un vértice y el vértice es mínimo. Ahora, la ecuación, vamos a escribirla nuevamente. Entonces, hallemos el vértice. Entonces, estas coordenadas van a ser HK, ¿cierto? Recuerden que el vértice es HK. Pero no vamos a hallar esos valores. ¿Sí? Recuerden, esta sería tiempo. Tiempo. Y este sería la inflación mínima, ¿cierto? Inflación. Y sería la mínima, ¿cierto? Bueno, ¿la ecuación cuál es? La ecuación que nosotros tenemos es y igual a 4t al cuadrado. Bueno, en realidad no es y, ¿cierto? Es y, pero no importa. Eso pues, que yo la llame y a la inflación no es problema, ¿cierto? 4t al cuadrado menos 48t más 154, ¿cierto? Entonces es como llamar esto y igual a esto 4x al cuadrado menos 48x más 154. O sea, simplemente voy a cambiar los nombres. La t la voy a llamar x como toda la vida. Y la inflación la voy a llamar y como siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos el vértice? Recuerden que aquí está en la forma, esto está en la forma canónica. Ahí está en la forma canónica, ¿cierto? ¿Cierto que sí?
Ahí está en la forma canónica. Hay otra forma, la ecuación de la cuadrática tiene otra forma, ¿cierto? Profe, si el vértice es mínimo, siempre la parábola va a abrir hacia arriba, pues siempre que sea mínimo. Al revés. Bueno, es recíproco, sí, tienes razón. Si el vértice tú sabes que es un mínimo, entonces la parábola tiene que abrir hacia arriba, porque si abriera hacia abajo, entonces no sería un mínimo, sería un máximo. Sí, es recíproco. Si Ok. la parábola abre hacia arriba, el vértice representa un mínimo. O si tú sabes que el vértice representa un mínimo, entonces tú puedes concluir que la parábola abre hacia arriba. Perfecto, muchas gracias. Listo. Muchachos, esto hay que llevarlo, esta ecuación hay que llevarla a la forma a por x menos h al cuadrado más k. Recuerden que en la clase pasada decíamos que la ecuación de la parábola tenía dos formas. Una era la forma canónica y la otra es la forma general, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarlo acá para poder leer el vértice, ¿cierto? Leemos el vértice. Mire que esto aquí no está factorizado. Entonces hay que darle la forma. Le damos la forma como por completación de cuadrados, como hacemos en matemáticas básicas, ¿sí o no? Yo veo cómo estoy despacio para abajo. A ver, ¿cómo es que se completa aquí el cuadrado? Vamos a completar el cuadrado de esta ecuación. Lo primero es que voy a sacar un factor común aquí. Bueno, primero voy a asociar, ¿cierto? Voy a asociar 4x a la 2, lo voy a asociar con menos 48x. Voy a poner aquí como unos paréntesis que me asocien esto, ¿sí? Que me asocien esto. Y voy a dejar aquí por fuera este 154. Listo, eso es lo primero. Con esto es que voy a completar el cuadrado. Esto es para completar el cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar un factor común que haya ahí, para que nos quede más fácil. Mire, podemos sacar factor común 4, ¿no? Entonces aquí ya no me queda 48, sino 12. 12 por 4, 48. Pero estos siguen asociaditos. Estos siguen asociaditos. Y voy a dejar un espacio acá. Voy a dejar un espacio para completar, ¿cierto? Está claro. Saqué un factor común por facilidad, para que me quede más fácil la factorización. ¿Sí? Y vamos a sumar y restar una cantidad. Aquí vamos a sumar y restar una cantidad. Aquí, sumar. Profe, ¿por qué el espacio? Porque voy a meter un término que no está. Me voy a poner ahí un término que necesito. Se lo voy a poner aquí y aquí lo voy a quitar. Voy a poner una cantidad que me conviene, ¿sí? La cantidad que me conviene, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero yo hacer esto? Para que esto sea un trinomio, para que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Recuerde que un trinomio necesita tres términos y es que el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Recordamos esa carretica, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Entonces aquí hay que agregar algo. Y aquí hay que restarlo. Aquí hay que restarlo. Hay que agregar un término que no está, pero al agregarlo lo tengo que restar para que se compense, ¿cierto? Sumar y restar la misma cantidad. ¿Cuál cantidad hace falta? Si usted acaba de decir que el segundo al cuadrado no sería 12x a la 2.
Ah, pero eso. Recuerden que cuando uno tiene a más b al cuadrado, uno dice, el primero es a y el segundo es b. Entonces uno dice, el primero va al cuadrado. Luego uno dice más, porque aquí es más, más. Uno luego se inventa aquí, no se lo inventa. La regla dice que un 2 veces la primera cantidad, que es a, por la segunda, que es b, ¿cierto? La segunda es b. Y luego la segunda al cuadrado. O sea, la segunda al cuadrado. ¿A mí cuál me está haciendo falta? ¿Cuál me está haciendo falta? B. Segunda al cuadrado. Sí, no sé cuánto vale b. Yo lo único que sé es que esto es 12x, ¿cierto? Esto tiene que ser 12x, es lo único que sé. Bueno, menos 12x, ¿cierto? En realidad, pues aquí sería menos. Bueno, Profe, entonces sería el 6 el que faltaría ahí, ¿no? eso, la mitad de lo que estamos viendo ahí. Ahí vemos un 12x, pero como la regla dice que ese es el doble, lo que dice el compañero, entonces en realidad es la mitad de lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces B tiene que ser la mitad de este 12, o sea, B tiene que ser 6. Entonces lo que voy a sumar y restar es ese 6 que me hace falta. ¿Listo? Entonces aquí tengo. ¿Cómo llevo esto? Llevo esto así. Esto lo llevamos así. El primero es x y el primero va al cuadrado. Ahora, aquí hay un 12x que sabemos que es 12x, perdón, 2 veces el primero por el segundo. Listo. Ya descubrimos que el segundo es 6. Entonces aquí sumamos 6 y eso ya nos altera todo, ¿cierto? Eso ya nos altera todo. Entonces, por esa razón es que uno, así como sumo 6, resta 6. Así como sumamos 6, restamos 6. Y este 154 que no lo podemos olvidar. Ahora, ese 6 en realidad lo tienes que sumar es al cuadrado y lo tienes que restar es al cuadrado. Pero, si se dan cuenta, en realidad no estamos sumando 6, estamos sumando 4 veces 6, ¿cierto? Porque este 4 también cogería este 6. Entonces, en realidad estamos sumando 4 veces el 6. Por tanto, tengo que restar ¿cuántas veces el 6? Hay que restar 4 veces el 6 al cuadrado. ¿Es clara esa parte? Aparentemente. No. Bueno, listo, muy bien, miren. Aparentemente estoy sumando 6 al cuadrado, pero si yo, como aquí saqué este 4, en realidad estamos sumando 4 veces 6 al cuadrado. Eso es lo que estamos en realidad sumando, ¿cierto? No estamos sumando 6 al cuadrado, sino 4 veces por este 4 que está afuera. Entonces tengo que restar 4 veces 6 al cuadrado. Así como sumo 4 veces 6 al Para que el cuadrado. número que se anteponga, hay que ponerlo también después del paréntesis. Sí, porque los paréntesis me Siempre están van a ser diciendo... Hola, ¿cómo? Profe, y si en vez de 4 hubiera otro número, también se hiciera lo mismo. Lo mismo. Así en vez de un Lo 4 mismo. 8 se pone el 8, ¿no? Lo que haya. 8 Lo que veces haya. el 6. Si aquí está el 1, que ustedes saben que el 1 no se escribe como factor, entonces uno dice, pues es que es una vez el 6 a la base, entonces no iría este 4, ¿cierto? Pero lo que haya ahí, muchachos, lo que haya aquí de factor común, ese está esperando a este, está esperando a este. Mejor dicho, el que salga de estos tres, de ese paréntesis, este 4 le pega, ¿sí? El que se atreva a salir de ese paréntesis, ese 4 se le pega. Entonces, en realidad no estamos sumando 6 al cuadrado, sino 4 veces. Por eso aquí hay que restar 4 veces. ¿Sí? ¿Listo? Ahora entonces, mire que ya esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. Mire, 4 veces. Esto es, ¿cómo le quedó esto de adentro? X a la 2 menos 12x más 36, ¿cierto? Así le quedó. Y por fuera tenemos unos números ahí que es 4 por 36 más 154. Listo, mire que esto es tras lo que yo voy. Yo voy tras esto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a factorizar. ¿Cómo es que se factoriza este trinomio cuadrado perfecto?
¿Cómo es que se saca esa factorización? Abriendo paréntesis. Eso es. Abriendo dos Entonces paréntesis. sería Por tanteo. eso. De la raíz de x2 es x, ¿cierto? El signo es menos. Y la raíz del último, ¿cuál es la raíz de 36? 6. 6. 6. Y el de la mitad sale cuando si usted se devolviera efectuando el binomio a menos b al cuadrado, como hicimos acá arriba, ¿cierto? A menos b al cuadrado, ese 12 le va a salir cuando usted haga este Padre Nuestro que dice que el primero al cuadrado menos 2 veces, ahí volvería a salir ese 12x. O sea que ahora que factorizamos, ese 12x está ahí camuflado, ¿cierto? Y le queda aquí Cuando se menos... factoriza se cogen los extremos, ¿o qué? Sí, claro, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces el de la mitad simplemente, digamos, se camufla detrás de los extremos. ¿Sí? Bueno. Y ya, efectuamos el resto. Lo que está por fuera de los paréntesis sería 4 por 36. Eso da 144 y más 154. Recuerden, yo lo que quiero es darle la forma. Yo quiero darle esta forma, recuerden. Estamos haciendo todo este camello, es porque queremos darle esta forma. A por x menos h al cuadrado más k. Es toda esta molestia que nos estamos tomando es para poder leer el vértice, ¿cierto? Eso es lo que queremos nosotros, leer el vértice. Ya casi lo podemos leer. Entonces, mire, aquí, y sería igual a ¿qué? A 4 veces x menos ¿qué? Es menos 6, ya ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? X menos 6 al cuadrado. ¿Y cuánto da todo esto si los sumo? Daría 10. Daría 10. Ah, ya puedo leer h y k, y así los puedo leer. Ya tiene la forma a por x menos h al cuadrado más k. Desde ahí yo deduzco, y aquí deducimos que h es 6, ¿sí? Y k es 10. Por tanto, el vértice, ¿dónde está el vértice? Este sería el vértice de ese problema, de la parábola, ¿cierto? Recuerden, este 6 es la x, ¿no? Este 6 es la x, o sea que esto es el tiempo, o sea que es el tiempo, ¿cierto? O sea, 6 años, ¿sí? Y este 10, ¿qué sería? La y, o sea que aquí es la inflación, ¿recuerdan eso, cierto? Recuerden, tiempo e inflación acá, ¿cierto? Tiempo e inflación. Esta parábola tiene el vértice ¿dónde? Voy a suponer esto así a escalas distintas en X y en Y. La parábola abre hacia arriba, es lo que nos dijeron, ¿cierto? Mire, es un dibujo cualitativo. Lo único que me interesa ahí es encontrar cuál es la inflación mínima. Muchachos, ¿cuál es la inflación mínima? ¿Cuánto vale la inflación mínima? 10. 10. ¿Sí? Pues en realidad por allá le decían que 10%, ¿cierto? 10% porque si leemos el enunciado decía que la inflación se medía en porcentaje y el tiempo en años. ¿Cuándo ocurre?
6 años. En el 2006. En el año 6, Ya 6 años. eso es. ¿Qué ocurre en el año 6? En el año 6 desde Jesucristo. ¿O en el año 6 desde dónde? Desde el 2001, ¿no? Ah, eso es bonito. Eso es muy bonito. Desde el 2001. En el año 6 contado desde 2001. O sea que la inflación mínima ocurre ¿en qué año del calendario judeo-cristiano? En el 2007. En el 2007. Eso es. Es decir, 20 igual a 6. ¿Y cuánto es la inflación mínima? Ya lo dijimos también. ¿Sí? Para eso sirve encontrar el vértice de una parábola. Ahora, yo sé ustedes qué van a decir, profe, pero ahora estamos en el 2000, ¿qué? Estamos en el 2020, ya ni sé en qué año estamos, en el 2021, es el siglo, llegamos a Marte, ya estamos en Marte. Profe, está GeoGebra, yo simplemente, ¿yo para qué me voy a poner en toda esa molestia del vértice? Si aquí yo meto la ecuación, mire, 4x a la 2 menos 48x más 54. No tengo que ponerme a hacer toda esa vaina ¿de qué? De completación de cuadrado, en fin. Sí, es verdad, es verdad. Si aquí con la gráfica, si la sabe interpretar, ahí tiene, ¿o no? Ahí tiene, ahí se da cuenta cuál es el vértice o no. Ahí perfectamente se da cuenta, ¿cierto que sí? Bonito, ¿no? De todas maneras, digamos, es bueno uno saber la máquina GeoGebra, qué es lo que hace. Esto, muchachos, esto que hicimos nosotros aquí a mano, todo esto de completación, de alguna manera ese programa lo tiene que hacer en el código. Y bueno, uno como ingeniero no aspira a conocer cómo es que trabajan las máquinas, ¿cierto? Incluso cómo trabaja GeoGebra internamente. Sigamos con las preguntas, que podamos avanzar. Había más preguntas, ¿cierto? Le preguntan más que en un interrogatorio de la fiscalía. Ahora le preguntan el B, ¿cuál es la tasa mínima de inflación? Ah, ya la respondimos, ¿cierto? Ya esa está, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de inflación en el año 2001? ¿Qué fue lo que pasó en el año 2001? Nació Jesucristo. ¿Qué pasó en el año 2001? Se cayó en las Torres Gemelas. Uy, qué historiador. Muy bien. Mire, en el año 2001, ¿sí? ¿Qué pasa en el año 2001? Este es el eje de X, o sea, el eje de tiempo, ¿cierto? Medido en años. En realidad, aquí tenemos t igual a 0, que viene a ser el año 2001, ¿cierto? Aquí. Entonces me están pidiendo cuál es la inflación, o sea, me están diciendo que cuál es la inflación cuando t es 0, ¿o no? ¿Cierto que sí? Eso es lo que me están diciendo. Yo sé que la inflación depende del tiempo de esta manera. 4t al cuadrado menos 48t más 154. Entonces me están pidiendo I de 0, ¿cierto? I de 0, o sea, la inflación inicial. Simplemente sería que reemplazar la X, o sea, el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos I de 0. ¿Cuánto nos daría?
¿Cierto que sí? %154%, ¿cierto? Recuerden ese porcentaje, nos lo decían en el enunciado que eran las unidades, ¿sí? Profe, ¿por qué? ¿Por qué le dio 154? Porque simplemente reemplazamos el tiempo, o sea, la X, la reemplazamos por ceros. Sí. Y luego no se hace nada más pues, con eso, ¿ok? Porque ¿Qué se hace con el 4? Con el ¿cuánto da 4 por 0? Todo Acuérdate que hay una número multiplicación. multiplicado por 0 da 0. Todo esto da 0. Eso es, todo da 0. Mire que en la gráfica también se puede leer eso, ¿cierto? ¿Cuánto es la inflación en la gráfica? Bueno, ahí tiene que tener usted muy buen ojo porque 140 y 160, aquí estaría 150, ¿cierto? Y por aquí estaría la inflación mínima, acá, ¿cierto? Ahí sería la inflación en el tiempo cero. ¿Cierto? Ahí sería 154. Ahí también la puede leer. Bueno, una pregunta. ¿Qué más nos preguntan? Preguntan más que en el DAS, vean. Preguntan más que en el FBI. Encontrar el dominio y el rango de este problema, de esta gráfica. Encontrar el dominio y el rango. Tiempo, inflación. Mire que yo ni siquiera me voy a apoyar en la gráfica de GeoGebra. Simplemente voy a hacer un diagramita así a mano alzada. Voy a hacer una parabolita así a mano alzada. Ya sabemos que este punto es el intercepto. Ya sabemos que este punto es el vértice de la parábola. Ocurre cuando t vale 6 y ocurre para una inflación de 10, ¿cierto? Muchachos, con eso usted saca el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función. En teoría, la parábola se puede abrir tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿cierto? O sea que x podría tomar valores tanto desde menos infinito como hasta más infinito. X, ¿cierto? X. Pero ese es el dominio matemático. Pero el dominio de la situación es estando en el contexto. Mire que en el contexto X, ¿qué representa? Tiempo. Tiempo y el tiempo no es negativo. Y el tiempo, no hay tiempos negativos, por más que uno quiera regresar al pasado, ¿cierto? No hay tiempos negativos. Entonces, en realidad, el dominio de esta función, ¿cuál es? Se podría vale? decir Mayor. que 2001 a El 6. intercepto. El dominio sería desde 0 hasta más infinito, ¿cierto? Dominio. Dominio, pues, en el contexto del problema. Entonces, el dominio de esta función sería desde 0, porque puede haber tiempo 0 hasta infinito,
¿Por qué? ¿Por qué hasta infinito? Porque en el problema no me dicen cuándo termina el estudio económico. Eso se puede prolongar, quién sabe hasta cuándo. Y el rango. También se puede leer de ahí. Es una parábola que abre hacia arriba. El vértice es el punto más bajito. Entonces, ¿qué valores puede tomar Y? O sea, la inflación. La inflación toma valores desde el más bajito. ¿Cuál es el valor más bajito? 6. 10. 10. 10. Ah, ¿Hasta dónde puede prolongarse esa inflación? Está más No difícil. más infinito. Hasta más infinito. Hasta más infinito. Listo. Solucionar el problema. Ya podemos ser asesores del gobierno en economía, vea. Ministro de Economía. ¿Usted con quién recibió clase de cálculo? Con el profesor Carlos Restrepo, y soy ministro de Economía. ¿Qué estudió? En el ITM. Bueno, no, ¿qué estudió? No. ¿En dónde estudió en el ITM? Muchachos, preguntas. Preguntas. Profe, ¿me va a subir a la otra hoja, por favor? Claro que no. A ver, me devuelvo. Profe, Sí, cuéntenme. esto podría ser un punto del examen, pues algo No, así. no, este no podría ser un punto. Este tiene que ser un punto del parcial. Con seguridad un ejercicio de estos así de aplicación siempre sale. Mm, Siempre salen estos problemitas de aplicación, pero digamos no pánico, cero pánico, porque mira, no se salen de este estilo. O sea, tienes que hacerlo de completación como para deducir el vértice, ¿sí? Aunque digamos en teoría usted con este programa GeoGebra usted podría identificar el vértice básicamente, pero de todas maneras el que sabe, sabe, porque si usted sabe que este punto es el vértice y que representa un mínimo o un máximo, usted sabe, ¿cierto? El que sabe, sabe, como dicen por ahí. La compañerita que me dijo que subiera, ¿está bien por aquí o dónde lo necesita? Profe, ahí, por favor. Ahí. Ahí. ¿Listo? Preguntas, dudas. ¿Trabajable o no trabajable? Sí, profe, aunque es un poquito extenso, Sí, eso es se verdad. puede trabajar. Sí, sí, son un poquito extensos, pero digamos nada de pánico, pues, ¿cierto? Uno puede trabajarlos perfectamente. profe, qué pena, ¿cuándo es que es el parcial? El 2 de Justo, marzo. eso, justo dentro de 8 días, ¿cierto que sí? En la segunda clase, como dijo la compañera, el 3, 4, ¿cierto? Pues yo ya me había asustado, yo pues los de marzo es martes. Es en la segunda clase, o sea, el jueves, no recuerdo la fecha. La 4 de fecha, marzo. 4, como dijo el compa. 4 de marzo, jueves próximo. Bueno, yo les mando luego esto. Vamos a pasarlo a PDF. Mis queridos compañeros. Ahorita se los subo a la plataforma. Bueno. Como siempre, este es un curso muy sufrido y tenemos que continuar, compañeros. La vida no es fácil. Vea a dónde nos va a traer la vida, a dónde nos va a chutar la vida. Después de la función cuadrática, vamos a estudiar y a repasar, porque en matemáticas básicas, de todas maneras, se ven algunas cosas importantes de las funciones seno y coseno. Entonces, compañeros,
existe una familia grande de funciones que se llama las funciones trascendentes. Y las funciones trascendentes, un subconjunto dentro de esas funciones trascendentes están, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Y hay otras, ¿cierto? Hay otras. Están las trigonométricas inversas, están las funciones exponenciales y está la función logarítmica. Todas esas hacen parte de ese conjunto que se llama las funciones trascendentes. ¿Será porque uno se pone trascendente cuando le mencionan logaritmo, que uno se pone todo trascendente? No lo sé, pero se llaman así, se llaman funciones trascendentes. Bueno, en realidad no es por eso. Más atrás, en el párrafo allá arribita lo pueden leer, es porque no son funciones algebraicas. Entonces, si una función no es algebraica, se dice que es trascendente. No se dice no algebraica, no, así no se dice, sino que se dice que es una función trascendente. Por ejemplo, las trigonométricas. ¿Listo? Bueno, lo primero sería, yo creo que en matemáticas básicas ustedes trabajaron las gráficas, ¿cierto? O en el colegio, pues uno más o menos recuerda las gráficas del colegio, ¿no? De seno y coseno. Entonces, a ver, básicamente, muchachos, en cuanto a las gráficas, ¿qué información podemos sacarles? Las gráficas del seno y del coseno tienen periodo 2π. Es decir, son gráficas periódicas, son funciones periódicas. ¿Qué significa algo periódico? Que se repite. Que se repite. Y mire que la gráfica, y más ustedes ahí, la mayoría que son de ingeniería mecatrónica, entienden bien eso. Que esto es una gráfica que perfectamente le podría salir en un osciloscopio, donde esta Y sería, por ejemplo, un voltaje, ¿cierto? La amplitud de un voltaje. Entonces vamos a hablar de esas cositas hoy. Entonces son funciones periódicas, ¿cierto? Porque se repiten. Entonces son funciones periódicas, como se puede observar ahí. Dice que el periodo es 2π. Bien. Hagamos de cuenta por ahora que esta X es como que fuera el ángulo, ¿cierto? X podría ser el ángulo. Uy. De pacho. X puede ser el ángulo, ¿cierto? X puede ser el ángulo. Entonces, esos valores que estamos viendo ahí en el eje X, esto que pi medios, pi es como el ángulo del seno, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener seno de X. Entonces, esta X ya es un ángulo, ¿listo? Es un ángulo. Ángulo en los famosos radianes, ¿cierto? Ángulo en radianes. Entonces, esto, por ejemplo, es pi medios radianes, ¿cierto? El ángulo en radianes. Eso en X. En el eje Y tenemos la amplitud de la onda o de la gráfica, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ojo, esa X es un ángulo. ¿Listo? Ya saben, entonces, todo esto que ven aquí es X es el ángulo, ¿listo? Aquí siempre va a ser el ángulo. ¿Sí? Medido en radianes o en... ¿Sí? ¿Cómo se puede medir el ángulo? ¿Cuántos sistemas de ángulos conocemos? Radianes o grados, ¿cierto?
grados sexagesimales. Listo. Ajá. A ver, mis queridos compatriotas, ¿cuál es el dominio de esta función? Más infinito menos infinito, ¿no? Eso, en teoría el dominio de esta gráfica es desde más infinito hasta menos infinito, correcto. Bueno, en teoría y en la práctica también. Es el dominio, correcto. El dominio, en esta gráfica seno, comencemos por ahí. El dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango. Desde -1 hasta 1. El rango, eso, la onda solo, lo más que subes hasta 1 y lo menos que baja, perdón, y lo más que baja es hasta -1. Entonces, el rango es desde -1 hasta +1. Eso se ve en la gráfica, ¿cierto? Lo más que sube la gráfica es hasta 1 y lo más que baja es hasta -1. Muy bien. Como es periódica, entonces, ¿cuánto tarda en X? Ahora pensemos que X fuera el tiempo para poder hablar de cuánto tarda. X puede ser el ángulo, ya sabemos, o el tiempo, ¿cierto? Ángulo puede ser ángulo, pero también podría ser tiempo, ¿cierto? Esto podría ser una gráfica de evolución temporal de una onda. ¿Cuánto le tarda a esta onda completar lo que se llama un ciclo? Un ciclo. 2pi. Eso, la onda tarda una cantidad t igual a 2pi, ¿cierto? Entonces este es el periodo. Entonces el periodo es lo que le tarda a la onda en realizar un ciclo, ¿cierto? Periodo sería t igual a 2pi. Porque x puede ser el tiempo, ¿listo? Entonces, claro, sería como para completar esta ondita, ¿cierto? Esta ondita que le voy a sombrear acá. Para completar esto, tarda 2pi. Va de 0 a 2pi, ¿cierto? Digamos, el rango, el dominio mínimo sería de 0 a 2pi. Mire que en esta zona de 0 a pi, ¿qué pasa? De 0 hasta pi. La coordenada y es como. Positiva. Eso, la coordenada y, cualquier punto es positiva, de cualquier puntico que usted toque. Y acá, ya la coordenada y, mire que es de cualquier puntico de estos, la coordenada y es negativa, ¿cierto? Dentro de un ciclo. Bien. Entonces, a ver, hasta el momento, ¿qué elementos tenemos importantes en esta onda que se llama seno? Elementos importantes. ¿Cuál es el tiempo necesario para completar un ciclo? ¿Cómo se llama ese tiempo necesario para que se complete un ciclo? Ese tiempo tiene un nombre especial. Se llama periodo, ¿cierto? Periodo. ¿Cuánto vale ese periodo? 2pi. 2pi. ¿2pi qué? Radianes. Si x la tenemos que interpretar como ángulos, ¿listo? Pero si x fuera el tiempo, entonces 2pi ¿qué?
¿sí? Dos pi radianes, ¿sí o no? Porque me están hablando de ángulos, pero si x es el tiempo, entonces el periodo sería 2pi, pero entonces cambian las unidades, ya sería segundos, o sea, 6.28 segundos, o días, horas, sí, cualquier unidad de tiempo, ¿sí? O sea, no se extrañe si le dicen 2pi segundos, o sea, 6.28 segundos, pues sí, es un tiempo. O 2pi semanas, 2pi semanas, o sea, 6.28 semanas aproximadamente, ¿cierto? Bueno, mire que aquí también lo que ya lo dijimos, el rango es entre -1 y 1. Aquí lo que pasa es que la Y toma valores entre -1 y 1. ¿Listo? Esta que es la Y toma valores entre -1 y 1. ¿Cierto? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Y por qué es periódica? Porque si usted mira la gráfica en el intervalo de 2pi a 4pi, es exactamente la misma gráfica en el intervalo de 0 a 2pi. Mire la gráfica y verá que eso se repite. Mire, desde 2pi hasta 4pi, mire que la gráfica es la misma, tiene la misma forma, una subida y una bajada, una cresta positiva y una cresta negativa, ¿cierto? Como en el intervalo desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? O sea que por eso se llama función periódica, porque ella se repite indefinidamente. ¿Sí? Muy bien. Aquí me dicen que seno de x es igual a menos seno de x. Lo que me está diciendo es que es una función impar. La función seno es una función impar. La definición de función impar es que una función impar es una función que se comporta así. Seno de menos x es igual a menos seno de x. Mire que aquí pasa eso. Le voy a mostrar que aquí está pasando eso. Mire. Seno de menos x es menos seno de x. Mire, se lo voy a mostrar. Vamos a suponer que aquí está x. Voy a suponer que aquí está x. Para mí este es x. ¿Listo? X. O sea, esta distancia es x. ¿Listo? Y este puntico para mí sería seno de x. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, si x es esto verde que yo te pinte acá, ¿dónde estaría menos x? Menos x sería la misma distancia, pero aquí, ¿cierto? Acá. Acá sería menos x. ¿Sí o no? Menos x. Pero mire que si x vale menos x, ojo con lo que estoy diciendo, si x vale menos x, ¿dónde está la y? ¿Dónde está la coordenada y? Mire que es el mismo valor, pero aquí negativo, ¿cierto? O sea, mira que esta altura es exactamente esta altura. Solo que está negativa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso un poquito o no? Sí, profe. Sería, Señores, no entiendo. listo. Esto aquí es una altura seno de x. Y esta es la misma, pero como está por debajo, entonces yo le agrego ese signo menos, ¿cierto? Es porque está por debajo, es negativo. Entonces, ¿cuánto vale seno de menos x de esa gráfica? ¿Cuánto vale seno de menos x?
Si tiene la misma altura que seno de x, pero está por debajo, entonces seno de menos x vale menos seno de x. Aquí hay una simetría con respecto al origen. Al origen, a este punto que se llama el origen, ¿cierto? Origen. Hay una simetría con respecto al origen. La función seno de x es impar, es función impar, porque cumple que f de menos x es menos f de x. F de menos x es menos f de x. Esa es la definición de función par. Perdón, impar, función impar. Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? La clase hoy está muy cualitativa, muy descriptiva. Estamos analizando bien las gráficas. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí en la gráfica de coseno? Ahora tenemos la gráfica de coseno. Mire que la gráfica de coseno es muy parecida a la de seno. La diferencia más grande, más abismal entre la gráfica de coseno y la gráfica de seno es n si pasa o no pasa por el origen. Mire, esta gráfica es coseno. Esta gráfica pasa por el origen, por 0, 0. Profe, qué pena, yo creo que se le tildó la pantalla. No. A ver, ¿en qué no. estás? Ahí estás viendo el coseno. Ahí sí, sí. Ahora sí. Profe, no, esa gráfica no pasa por 0, 0. Esta no pasa por 0, 0. Esta pasa por este punto. Este punto tiene coordenadas. X, ¿cuánto vale? 0. Y Y. 1. Y si miramos otra vez la del seno, mire que la del seno pasa por dónde. Es así. Esa sí pasa por 0, Pasa 0. por 0. Esa es la diferencia más abismal entre el seno y el coseno en cuanto a las gráficas. Mire, seno pasa por 0, 0. Y coseno pasa por 0, 1. De hecho, otra diferencia. Mire que el seno, desde el origen, empieza creciendo. Es creciente. ¿Cierto? Ella inicia creciente desde 0, 0. En cambio, el coseno, desde 0, 1, inicia decreciente. Esa es otra diferencia abismal. ¿En qué se parecen? En que el periodo va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 2pi, ¿cierto? Mire que aquí es diferente. Aquí es positiva, ¿cierto? Aquí es positiva. Luego aquí es negativa. Estoy hablando de la coordenada y, ¿cierto? Y luego aquí la coordenada y vuelve a ser positiva. ¿Sí? Esa es otra diferencia grande, pues, con el seno. En realidad, miren, muchachos, miren que el coseno no es más que una gráfica seno desplazada horizontalmente, no. Mire el seno. En electrónica eso se dice que una gráfica está desfasada con respecto a la otra. Una de ellas, por ejemplo, el coseno está desfasado con respecto al seno, ¿cierto? Está corrido horizontalmente. Está desfasado, está corrido. Sigamos.
El dominio es lo mismo, ¿cierto? El dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Y otra vez, ¿el rango cuál es? ¿Cierto? Y el dominio. Bueno, ahí estaba, ¿cierto? Ujú. Otra cosa que más adelante, esto es un ciclo, es la frecuencia. Entonces aquí la frecuencia es una vez, ¿cierto? Una vez, o sea, ¿cuántas oscilaciones realiza en 2pi? Una sola oscilación, ¿cierto? Un ciclo es una oscilación, ¿sí? Esa oscilación tiene que ver con un término que es la frecuencia. Bueno, esta tablita es muy interesante, pero la pueden mirar luego, ¿sí? Voy a pasar unas cosas por encima que no son tan relevantes, pero ustedes luego las pueden leer para que el tiempo nos dé para hacer algún par de ejercicios. Bueno, otras funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí tenemos otras. Entonces, ¿tangente de qué? X es el ángulo, ¿cierto? Tangente de X, seno de X, todo esto es X son ángulos, ¿listo? Y estas son las definiciones, ¿cierto? Estas son las definiciones adicionales de las demás. La tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Mire que la secante no es otra cosa sino el recíproco del coseno, ¿cierto? La secante es el recíproco del coseno. La tangente, pues toda la vida la hemos sabido, es seno dividido coseno, es la relación entre ellas dos. ¿Sí? ¿Listo? Aquí están las gráficas también de ellas, digamos, de manera informativa. Por ejemplo, la tangente es una función periódica. La tangente es función periódica. No, profe. O sea que no se repite. Profe, yo digo que sí. Periódica es que se repite. No periódica es que no se repite. Entonces sí. Entonces sí. ¿Cuál sería como el periodo? ¿Desde dónde hasta dónde sería el periodo? ¿Cierto? Entonces el periodo es el final menos el inicial, o sea que esto le da pi medios más pi medios, o sea que esto le da pi. Mire que el periodo es pi, el periodo es esta distancia. El periodo es pi. Pi. ¿Cierto? El periodo es pi. Esta también. ¿Cuánto es el periodo de esta cotangente? También es pi, ¿cierto? Pero, profe, pero no los incluye, ¿cierto que no? No. Pues porque no llega hasta allá. No, lo que pasa es que el periodo no es un conjunto, el periodo es un número. Es una longitud, el periodo es cuánto tiempo tarda una cosa en suceder, ¿cierto?
Por ejemplo, ¿cuánto es el periodo que llamamos semestre? ¿El semestre cuánto dura? 4 meses. Entonces, nuestro periodo académico son 4 meses, es una longitud en el tiempo, por cierto, una longitud en el tiempo. Si tú me hablas de conjunto, entonces ahí sí sería lo que tú estás tocando, que si lo incluye, que si no incluye este extremo, que este otro extremo. Pero el periodo no es un conjunto, es una longitud. ¿Mm? O sea, un intervalito de tiempo, pero en longitud de tiempo. Voy a pasar esta información porque necesito que lleguemos aquí a lo, digamos, al meollo del asunto, que es cómo manipular una gráfica para generar otras gráficas, ¿cierto? Bueno, las transformaciones. Ahí es donde yo confío que ustedes hayan visto los videitos que yo les he compartido de los desplazamientos arriba abajo, desplazamientos izquierda a derecha, los reflejos, los alargamientos y acortamientos, ¿sí? Yo quiero hacer una estadística en este momento. Álcenme porfa la mano. ¿Cuántos ya pudieron ver los videitos? Los videitos que yo les recomendé como trabajo independiente. Porfa, álcenme la manito. La manito de Teams. No importa que no los haya visto o que no domine todo lo que dice ahí, pero usted ya los vio, más o menos sabe de qué estamos hablando aquí cuando decimos que arriba, abajo, izquierda, derecha. 13 nomás. Ay, juepuchica. Bueno, hay que ver los videitos. Como yo sé que, perdón, yo sé que algunos de ustedes pueden tener dificultades de descarga, que eso puede ser un obstáculo. También les envié los enlaces a YouTube, ¿cierto? Para que el que no lo pueda descargar, pues al menos pueda visualizar el video en YouTube. Profe, ¿cómo los veo? ¿Cómo entro? Yo le mandé los enlaces por el correo y todo. Salen en el correo, sí. Entonces entro. Ah, ok, gracias. Busque un correíto mío de los 25.000 que le mandaba, busque un correíto y ahí están los enlaces de los videos de transformaciones de funciones. Listo. Bueno, bajen la mano que se van a cansar. Bueno, muchachos. Ahora, resulta que estas transformaciones, cada número en la ecuación tiene, mire desde donde arrancamos, nosotros arrancamos desde aquí, desde la más básica que sería seno de x, ¿cierto? Seno de x. Y mire todo lo que se convirtió esto. Ahora tiene aquí muchos números, ¿cierto? Por ejemplo, este número es un desplazamiento vertical. Este número es un desplazamiento vertical. Y este número es un desplazamiento horizontal. Este número, ¿sí? Es un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Este número es lo que llamamos un estiramiento o una compresión horizontal. Entonces, como es horizontal, ese me va a alterar el periodo de la gráfica. Y esta otra, esta A, es un estiramiento en el eje Y. O una compresión en el eje Y. Entonces, la idea es que hagamos aquí un pequeño laboratorio ayudándonos con GeoGebra para que entendamos todos estos números. Esa A, B, C y D, esos 4 números. ¿Listo? Bueno, esto es lo que llamamos una reflexión en el eje X. Esta. Bueno. O sea, muchachos, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la cosa se nos va a complicar gráficamente. Pero no me tome la palabra complicar como que, se va a una palabra grosera que no puedo decir aquí. Aquí esto se va a, no se va a complicar en el mal sentido de la palabra, sino que se va a poner más interesante, pues se va a enriquecer la gráfica porque de esta gráfica tan aburrida
nosotros vamos a pasar a tener esta gráfica, miren. Vamos a pasar a tener esta gráfica. Seno de, sí señor, seno de X, pero todo lo que dijimos. Entonces aquí va a ir un coeficiente con esta X que me va a generar lo que ya dijimos, un estiramiento o acortamiento en el eje X. También vamos a tener aquí un desplazamiento en en X, representado por este. Y vamos a tener también un desplazamiento, un alargamiento, aquí, este factor que multiplica, y también aquí otro que sería esta D, ¿cierto? Entonces empecemos por esta A. Perdón, voy a poner esta D más bien por allí al final. Acá, mejor. Mire, qué belleza de gráfica. Hace la bandera de todos los colores. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Este número... Profe, ¿por qué la puso al final? No importa. Tirarlo al principio. Sí, no importa porque es un número que está sumando, entonces acuérdate, 5 más 3 es 3 más 5, no importa dónde la pongas a sumar. Ok. Bueno, entonces este A se llama la amplitud. Esta es la amplitud. La amplitud de la onda. ¿Cierto? Entonces la amplitud, si le dan la ecuación, entonces usted la amplitud es ese valor, ¿cierto? O sea, vamos a poner aquí las cosas. Si me dan la ecuación, ¿qué hago? Si me dan la ecuación, entonces la amplitud es ese número que está acompañando al seno ahí adelante, que está multiplicando, ¿cierto? La amplitud es ese número. El número que usted ve ahí en la ecuación, esa es la amplitud. Debe ser el valor absoluto. Si le dan la gráfica... Siempre, profe. Sí, porque la amplitud es una distancia. Entonces tiene que ser el valor posible, el valor absoluto. Si me dan la gráfica, entonces la amplitud yo la saco así. La amplitud yo la voy a sacar así. Voy a leer en la gráfica el valor máximo en Y. Valor máximo en Y menos valor mínimo en Y. Y esto lo divido entre 2. Ojo, los resto. Valor máximo menos valor mínimo dividido 2. Y ahí saco la amplitud a partir de la gráfica. Dos maneras de leer la amplitud, en la ecuación o en la gráfica. Hablemos del periodo. Entonces este número se llama el periodo. B, este número X es el periodo. Hablemos del periodo. ¿Qué color fue que lo pusimos? B, verde. El periodo es ese numerito que acompaña a la X, pues así matemáticamente es ese número, el coeficiente. ¿Cómo se define el periodo? Pues, en realidad el periodo no es B, el periodo se saca a partir de B, listo, para que aclaremos eso. El periodo va a ser P, y esa P va a ser igual a 2pi dividido B, dividido esta B. ¿Sí? Ahí vamos a sacar lo que se llama el periodo. Listo. Así, 2pi dividido B. Esa B es el número de veces que la gráfica, el número de veces que se repite el ciclo desde 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Esta B es el número de veces que se repite o que cabe, ¿cierto?
el ciclo en 2pi, ¿cierto? En el intervalo de 0 a 2pi. Número de veces que se repite, número de veces que se repite. ¿Listo? Bueno, ese es el periodo. La frecuencia tiene que ver con el periodo. La frecuencia muchachos, la frecuencia es simplemente el recíproco del periodo, ¿cierto? Si el periodo es tiempo, la frecuencia es hertz, 1 sobre segundos, es hertz, son hertz. O también la frecuencia la puedo sacar así. La frecuencia también la puedo sacar con B, sería el inverso de 2pi sobre B, entonces sería B sobre 2pi. ¿Cierto? P sobre 2pi, esta sería la frecuencia. Y este es el periodo. También tenemos algo que se llama el desplazamiento de fase, que es el corrimiento que sufre la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso se llama el desplazamiento de fase. Ese desplazamiento de fase, entonces simplemente lo vamos a medir con este símbolo, phi. El desplazamiento de fase es la relación entre dos valores, sería entre C y B, ¿cierto? Entre C, pero solo la magnitud, y B. La relación entre estos dos números en la gráfica. ¿Mm? Finalmente, ustedes recuerden, ustedes tienen esto. Ustedes tienen Y es igual a por, bueno, también podría ser por coseno, ¿cierto? También podríamos tener en lugar de seno, coseno, pero todo sigue siendo lo mismo. Todo lo que dijimos sigue aplicándose. A coseno de bx más otro número, más C. Me quedó muy fuera. Más D, ¿cierto? Más D. Lo mismo. Mire, este número le está sumando a la función. O sea que este número es un desplazamiento vertical. O sea que este es lo que me dice el número de unidades que la gráfica coseno, la sencillita, la gráfica coseno se sube o la gráfica coseno se baja. Este es un desplazamiento horizontal. O sea que este número C me dice cuántas unidades hacia la derecha o hacia la izquierda se desplaza la función. ¿Sí? Este es un estiramiento vertical, perdón, horizontal, estirar o comprimir. Este es estirar o comprimir horizontalmente. Y este es un estiramiento. También tiene dos efectos. Uno, un reflejo, dependiendo de si es positivo o negativo, ¿cierto? Reflejo eje X. Eso es cuando esta es negativa, si A es negativa, ¿cierto? A negativa. Y el otro efecto es un estirar o acortar, un estiramiento o un acortamiento verticalmente. Mire toda la información que hay acá, ¿cierto? Todo esto lo tiene ¿cierto? Todo esto es ¿sí? Vamos a mirar una gráfica. Ahí están viendo GeoGebra, ¿cierto?
Sí, señor. Excelente. Ah, debí haber guardado esto con otro nombre. Démosle aquí. Listo, vamos a jugar con todas estas cosas para que vamos mirando qué pasó. A ver, digamos esta gráfica. Toca cambiar la escala. Incluso podemos acercarlo. ¿Sí? Listo. Mire, esta es la gráfica menos seno de x. Menos seno de x. ¿Qué pasó en esta gráfica? Profe, pero yo vi que usted le puso ahí como un 1 o algo. Cuando usted hizo como clic izquierdo, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Modificó algo eso? Ah, ya, la escala. Pero esa Yo vi que usted correcto. lo de la escala. Es la relación entre el eje X y el eje Y, que la tenía como en una unidad en X igual a 50 en Y. Entonces, mire, que no se ve. Entonces, O sea que esa es la escala como más pequeña para que se pueda ver. 1 a 1, sí. Por ejemplo, 1 a 1. No, aproximar no. Alejar. Ya, porque sale diferente. Ah, ok. Sí. Listo. ¿Sí o no? Ahí la tenemos. Entonces, esta gráfica, ¿qué pasó? Comparada con seno. Que no va hacia 1, sino que vas hacia -1. Sí, eso es. Mire, ahí le voy a dibujar las dos. Pongamos esta con otra cosa. Solito. Listo. Ahí tenemos la original, que es seno de x. Y acá tenemos la transformada, que es menos seno de x. ¿Qué observan? ¿Qué se alteró? Está La reflejada, roja. ¿Mm? está reflejada en el eje X, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, o hacia izquierda, derecha, o simplemente un reflejo. ¿Qué tenemos acá? Una reflexión. ¿Qué tenemos acá? Reflejo. Solo un reflejo. Lo único que ocurrió es que lo que era positivo en Y se volvió negativo, ¿cierto? Y lo que era negativo en Y se volvió positivo. ¿Sí o no? Eso fue lo que ocurrió nomás. ¿Cierto? Miren. Lo demás no cambia. A ver, la azul es seno de x, ¿cierto? Seno de x. Y la roja ¿qué es? Menos seno de x, ¿cierto? Este menos, ¿qué me está diciendo? Este menos, ¿qué me está diciendo? O sea que este número, ¿qué me está diciendo? Pero la amplitud no puede ser negativa, ¿cierto? La amplitud es valor absoluto. O sea que la amplitud es de una unidad, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Si yo le coloco aquí un 2, ¿qué va a pasar? Le ponemos aquí un 2.
¿Qué le hizo ese 2 a la gráfica original? Ay, ¿qué hice? Profe, la aumentó. La estiró, ¿cierto? La estiró. Sí. Ay, ya no sé qué le hice a esto. Momento. Pues vamos a abrirlo. Ah, se quedó así. Pues simplemente aquí cerramos, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué le hizo ese 2 a la gráfica? La desplazó. Hasta el 2, profe. Ocurrió un desplazamiento, una traslación. No, una amplitud. La amplitud. Solo la estiró, ¿cierto? Un estiramiento. Hubo un Profe, estiramiento. cuando se pone ahí seno, por ejemplo, menos seno, ¿por qué la amplia hasta el 1? Porque vale 1. Por ejemplo, Sí, menos porque seno. por defecto el seno está entre menos 1 y más 1. Siempre va a estar de ahí. No va a salir desde 0. Sí, pero esta mira que ya no, porque esta es un seno, pero con un menos 2 aquí multiplicándole, ¿cierto? Entonces, sí, sería lo mismo. Si se pone Este menos 3, se es un ampliaría reflejo, hasta ¿cierto? 3. Este menos es un reflejo en el eje X. En el eje X. Y este 2 me dice ¿qué? ¿Qué me dice este 2? Me dice que la amplitud es 2, mírala acá. La amplitud es esta distancia. La amplitud es 2. ¿Cierto? Mientras que la original, la amplitud era 1. ¿Sí? Entonces la amplitud nunca puede ser negativa. No, porque es una distancia. Correcto. Correcto. Ahora le voy a hacer otro cosito. Vamos a meterle otro cosito a esto. Ahora esta gráfica. Ah, ya sé qué fue lo que yo hice aquí. Yo moví esto. Tenía que haber puesto esto acá, así. Vamos a hacerle otra cosita. ¿Qué pasa si a esta gráfica roja, así como está, aquí le sumamos una, no sé, una unidad? Vamos a sumarle aquí una unidad. ¿Qué le va a hacer este 1 que le estoy sumando aquí a la gráfica? Se va a desplazar Se va a desplazar. Ese 1 le está sumando a la X o a la función. a No la hay más función. alternativa. A la función, no a la X. Recuerden eso, una cosa es sumarle aquí adentro, es una cosa distinta, ¿cierto? Una cosa es aquí adentro y otra cosa es por fuera. Por fuera es a la Y, a la función. Y por dentro es a la X. Entonces, si le sumo una unidad a la Y, la gráfica roja se va a desplazar o hacia arriba o hacia abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. A la Y. Ay, ¿por qué la cerré? Hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba se desplazó. Profe, o sea que ya no parte, no entiende. ¿Ya no qué? No, partiría desde 1. Ella parte, la original partía desde... ¿Desde dónde era que partía? Desde 0. Sí. Claro, mira, la original era desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? La gráfica, el valor más pequeño era menos 2 y el valor más alto eran 2, ¿cierto? Mira acá. ¿Cierto? Sí, cuando le sumamos el 1. Aquí Y vale 2 y aquí Y vale menos 2. Este es el mínimo y este es el máximo, ¿cierto? Sí. Eso es. Ahora, si ella se desplaza, entonces el máximo se desplaza una unidad hacia arriba, o sea que el máximo queda en 3 y el mínimo queda en 1. Y menos 1. En menos 1, perdón, en menos 1. Menos 1, sí. Sí, señor.
Vamos a ver si eso que dijimos, si se está cumpliendo. Vamos a mirar. Bueno, estas gráficas les ha cambiado el periodo. Por ejemplo, esta gráfica, el hecho de que le hayamos multiplicado por -2 le alteró el periodo a esta gráfica. No, profe. No le cambió para nada el periodo. Miren que no. El periodo es este mismo intervalo. Este es el intervalo o la longitud. Este periodo sigue siendo el mismo de la original, de seno. Sigue siendo 2pi. ¿Sí? Yo tengo aquí una fallita, muchachos, y es que aquí hay una forma de ponerle al eje X que no sea 1, 2, 3, 4, sino más bonito. Aquí eje X, entonces al eje X le ponemos distancias que no sea de 1 en 1, sino por ejemplo de pi medios en pi medios. Más bonita, vea, más bonita así. Listo. A ver acá. Eso. Ahí la tenemos. Mire que a esta ya le agregamos un 1, ¿cierto? Entonces mire que es como que el eje de la figura fuera ¿cuál? Mire, el máximo es 3, ¿cierto? Y el mínimo es ¿cuál? -1. Entonces la amplitud de la gráfica la sacaríamos así, porque no tenemos la ecuación. Bueno, ustedes están viendo la ecuación. Pero mire que la amplitud sería el valor máximo menos el valor mínimo dividido 2. Eso lo escribimos por allá arriba. Entonces la amplitud sería el valor máximo en Y, 3. El 3 valor mínimo, -1. menos 1, dividido 2. Entonces la amplitud nos daría 4 dividido 2, ¿cierto? O sea, 2. Vamos a ver cuál es la amplitud. Entonces la amplitud de esta gráfica no es desde el eje X, porque tengo que tener aquí como si el nuevo eje X fuera este. Como que este fuera un eje X', ¿cierto? Entonces la amplitud en realidad es esta. Y la amplitud sería 2, no 3. Listo, no 3 porque la gráfica se corrió hacia arriba. ¿Sí es claro? Es como que este fuera el eje de esa gráfica, ¿sí? Este eje X', listo. Ya no es el eje X. Profe, yo me perdí ahí. Es porque la gráfica, como la gráfica se corrió, que esto es un desplazamiento, este 1 es un desplazamiento vertical, ¿cierto? Este es un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. Por eso el eje X el eje para la roja no es este, no es X, sino que el eje es como que se hubiera subido con eje y todo. ¿Sí? Entonces se cuenta desde donde se une, por ejemplo, Y y X, que se uniría en el punto, en el 0 con 1. Sí, 0, porque la gráfica se ahí desplazó estaría. una unidad hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el periodo? El periodo sabemos que es 2pi sobre b, ¿cierto? Ese es el periodo. En la gráfica usted me puede mostrar cuánto vale b.
recuerde, este B es leído de la gráfica. Entonces sería 2pi. Ese es el periodo, eso. Desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Desde 0 radianes hasta 2pi radianes. O sea, mire, este es B. Es una oscilación, ¿cierto? B es una oscilación. ¿Sí? B es igual a una oscilación. Una oscilación. Y el periodo sería 2pi dividido B, pero B vale 1, entonces el periodo da 2pi dividido 1, o sea, queda otra vez da 2pi, ¿cierto? Profe, pero usted dice que sale desde 0, eso no sale desde 0. Claro, míralo acá, míralo. 0 radianes. 0 Ah, radianes. 0. Pero es que Hasta 2pi eso no es radianes. 0 radial, eso no es 1. 1 radial, 0 no está abajo, profe. Pero es que él No, se pero está el 0 en basando X. en la línea Y. El 0 en X, mira, estoy Eso. leyendo así en X. Ah, en X. Aquí también es 0 radianes. Y aquí también es 2pi radianes, aquí también. Mira que no estoy leyendo en Y, estoy leyendo en X. No, sino en X entonces es 0. Ah, sí, señor, qué pena. 2pi radianes. Sí, dejémoslo, o sea, quitémoslo de ahí que quedó como confuso ese remontado allá, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Ya nos toca desconectarnos aquí, parar acá, porque ya necesitan el espacio en los de SIGA, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a ponerle atención a la gente de SIGA. Voy a mirar si ya la chica se nos va a conectar. Yo creo que ya Profe, buenos días. Hola. Yo sí por aquí. Sandra, ya iban a hablar mal de usted. ¿Qué más, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, ahí nos ve oleando seno y coseno parejo. Ay, sí, mejor dicho. Bueno. Profe, necesito pedirle un favorcito. ¿Usted puede darle invitación al profesor Rafael Álvarez Jiménez? Sí. El correo Rafael Álvarez 0456, creo. @itm. Rafael Álvarez. Sí, de pronto ahí le aparece a verlo. Ese 4756, sí. Este. Sí, ese es. Muchas gracias. A ver si le da para qué. Ese Teams a veces no lo puedo entender porque uno manda una invitación o algo que no le sale, que no le llego, pero bueno, esperemos que sí la vea. A mí me llegaron súper bien las dos suyas. Ahorita tenemos la otra, ¿cierto? A las 11:40, está muy bien. Sí. Sí, súper. Profe, entonces no sé si ya lo espero un momentico o ya. Empezamos. Si tienes, dale, si quieres, pues lo esperamos, lo que tú quieras, Sandra. Si ¿De una vez? necesitas No, compartir, él puede dale. entrar. No, yo puedo comenzar y ya el profe llega en cualquier momento. Muchachos, ahí los dejo un ratico. Yo voy a estar aquí pendiente, pero los dejo con Sandra Gallego, Sí. ¿cierto? Sí. Dale, Sandra. Bueno chicos, a ver, mucho gusto, me dejo ver cómo han estado. Yo soy Sandra Gallego, psicóloga de SIGA. Esta clase es integral, ¿cierto? Diferencial. Diferencial, listo. Diferencial. Entonces ustedes ya son antiguos, me imagino que conocen a SIGA, han tenido la experiencia de compartir con nosotros. Igual ustedes saben que cada semestre les hacemos la invitación a SIGA y les recordamos los servicios y que estamos ahí para ustedes. Entonces, bueno, no les voy a comenzar a proyectarles para que recordemos estos servicios y al final, si tienen dudas o inquietudes, pues me van contando, ¿vale? Bueno, a ver, yo les comparto por aquí la presentación. Listo. Sí la ven, ¿cierto? Esperen que es que me fui hasta él. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, ahí. Creo que ahí. Esperen para que empecemos desde aquí.
Listo, entonces lo que debemos recordar de SIGA o lo que debemos saber del proyecto de SIGA, entonces, ¿qué es SIGA? Es un lugar donde recibes asesoría en las asignaturas correspondientes a ciencias básicas, como matemáticas, cálculo, física, estadística, y también en métodos de estudio con nosotros los psicólogos. Estos servicios extra clase, ¿sí? Los profesionales de SIGA, estamos nosotros los psicólogos del aprendizaje para los talleres de estrategias, métodos de estudio y los docentes en las áreas de ciencias básicas, matemática, cálculo, física, estadística. Bueno, y los psicólogos también para cualquier dificultad que se les presente académica, pues que les interfiera en su proceso académico. El servicio. Los servicios que tenemos allí entonces serían los talleres de técnicas para aprender, que es con nosotros los psicólogos, los talleres del SER, vamos a realizar uno o dos talleres al mes del SER, que son unos temas que son más como para desarrollar habilidades blandas, como talleres más de habilidades de la persona, o valga la redundancia, del SER. Temas como autoestima, resiliencia, bueno, otros temas muy interesantes. Y está el apoyo psicopedagógico, pues como les decía, el acompañamiento de nosotros los psicólogos para dificultades académicas que se les presenten. Están las asesorías académicas individuales y grupales, estas con los docentes, ¿cierto? Con los profesores. Y están los talleres de preparación para parciales. Y ustedes saben que una semana antes de cada parcial se están realizando talleres de preparación para parciales. Incluso ya salió la programación para el taller de preparación para parciales para la próxima semana. Yo les voy a estar compartiendo al docente esta información y los docentes la replicarán con ustedes, ¿ok? ¿Quiénes asisten a SIGA entonces? Todos los estudiantes del ITM pueden asistir. Allá van a tener un refuerzo de conocimientos de matemáticas, es un apoyo extraclase que ofrece la institución y le acompañamos los docentes y los psicólogos y puede combinar las técnicas de estudio y las asesorías académicas. Los horarios de atención. Aquí están, bueno, yo solamente les estoy mostrando el horario mío, martes, jueves y sábado, pues todo el día, pero realmente en SIGA estamos todos los días, desde el lunes hasta el sábado al mediodía, ¿sí? Todo el día. Bueno, aquí este es mi contacto. Quiero que le tomen una fotico a la pantalla y les sugiero, les voy a hacer una sugerencia y es que abran una carpetica que diga SIGA. Puede ser en el PC o puede ser en el celular. Y que vayan guardando esta información. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento pueden llegar a necesitar al SIGA y ahí es donde dicen, bueno, aquí, ¿a dónde es que llamo? ¿Con quién es que me contacto? Y necesito a SIGA urgente y ya no tienen los datos. Además, porque les va a llegar información al correo de talleres de métodos de estudio, las asesorías académicas, los horarios, les puede llegar la invitación de los talleres del SER, la preparación para parciales. Entonces, ustedes cada que reciben esa información la pueden ir guardando en la carpetica de SIGA para tenerla a la mano, ¿sí? Lo mismo aquí están las compañeras Paula y Juliana, que son las auxiliares. Paula está más asignada a fraternidad y Juliana a Robledo. A ellas se pueden dirigir también siempre que tengan inquietudes sobre si están buscando algún docente de SIGA o algún psicólogo o los horarios. También si tienen una duda o si no han podido ingresar algún enlace de una asesoría, entonces también les pueden preguntar a ella. Incluso en SIGA se hacen los procesos de cancelación y suspensión de semestre y en el caso que requieran alguna asesoría al respecto, también es con ellas. Les pueden escribir. Bueno, aquí también quiero que le tomen pantallazo porque aquí está el enlace de las asesorías académicas. Aquí donde dice http://bit.ly/SIGA 2021-1, ese es el enlace donde usted ingresa y ahí va a encontrar los horarios de las asesorías académicas, del lunes, del martes, del miércoles, o sea, de toda la semana. En cada asesoría usted va a encontrar ahí mismo el enlace para entrar a esa sala. Entonces, no hay pierde. Entonces, usted en este momento me quiere decir, bueno, Sandra, ¿y los horarios? Ahí están. Entre y revise esos horarios. Ahí es donde usted se va a dar cuenta
qué asesorías hay los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y ahí es donde usted va a identificar cuál le queda fácil a ustedes, ¿sí? A cada uno de ustedes. Tómele pantallacito, guárdenla. Listo. Bueno, dudas, inquietudes por acá, por ahora. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? No, hasta el momento todo bien. Listo, súper, vamos bien entonces. Vamos a reforzar con el videíto. Espérenme, yo pongo por acá. A ver si pongo el video. Ah, pero esperen que yo creo que... Espérenme un momentico. Que creo que no lo van a escuchar ahí. Espérenme un segundito. Ya, creo que ahora sí. ¿Sabes qué es SIGA? El lugar donde... Nada, cierto, no lo ven. No se ve, pero sí se escucha. No, entonces espérenme un segundito porque ya sé qué pasa acá. Bueno, vamos a empezar de cero. Creo que ahí sí. ¿Cierto? Bueno. Sí, perfecto. ¿Sabes qué es SIGA? El lugar donde recibes asesoría en ciencias básicas. Además de aprender técnicas de estudio, te acompañamos psicólogos del aprendizaje, docentes de ciencias básicas, cálculo diferencial e integral, geometría vectorial, química y estadística. Nuestros servicios son talleres de técnicas para aprender, asesorías académicas individuales y grupales, preparación para los parciales, talleres basados en el ser y apoyo psicopedagógico. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los estudiantes del IPM. Anímate y aprendamos juntos durante el semestre. Listo. Ahora sí entonces, preguntitas. ¿Tienen preguntas? ¿Ya tenían la información de las asesorías? ¿Todavía no les había llegado esa información? Pues, Sandra, yo se las había también colgado ahí en el... Compartido. Sí, se las publiqué en el Teams. Súper. Listo. Y ya salieron también lo de la preparación de talleres para parcial. Entonces, yo creo que también en el transcurso del día le va a mandar esa información a los docentes por si no les ha llegado. Que de pronto sí, pero... Un enlace como a Google Docs, con toda la yo agenda miro, de sí. talleres. Sí, de talleres de preparación para parcial, sí. Yo, De todas sí maneras, fue yo le voy una, a mandar. yo saqué una Sí. del WhatsApp de Ciencias Básicas, no sé si, me imagino que era esa. O me la mandas y yo la verifico que sí sea la misma. Sí, ok. Sí. Bueno, mis chicos, ustedes ya son antiguos, están en diferencial, saben que SIGA está creado pues con un objetivo y es brindarles ese apoyo y ese acompañamiento. Estamos es para ustedes son los encargados de aprovechar el espacio y aprovechar los profesionales de SIGA. Bueno, como dice el profe Rafael que no pudo entrar, creo, ¿cierto? No está por acá. Lo Él estoy cuando buscando y los... no lo... No creo veo. que no pudo, no creo que le tocó salir. Él les dice que un estudiante del ITM nunca puede decir que nunca recibió apoyo o acompañamiento, que siempre se sintió solo, que no sabía a dónde acudir, que no tenía a quién despejarle dudas, pues que un estudiante del ITM nunca va a poder decir eso porque para eso está SIGA, ¿cierto? Para acompañarlos, Entonces la invitación es que revisen ese enlace y bueno, ustedes saben que en SIGA con mucho cariño los atendemos y por allá los esperamos en esas salas, ¿ok? Preguntitas, nadie ha levantado la mano.
Están muy juiciosos, pero no preguntan. Sí, ya por ahí Bueno, preguntan. por aquí. Por ahí alzan una mano. Mariana, sí. Buenos días, Sandra. Yo te quería Hola. preguntar, los talleres Sí. que hacen los, los psicólogos son sobre los métodos de aprendizaje. Sí, sobre temas como, por ejemplo, cómo manejar el tiempo de estudio personal, algunos talleres de atención, de memoria, de cómo hablar en público también, que también es otra dificultad que a veces se presenta, manejo a veces de la ansiedad con las evaluaciones. De todas maneras, lo que yo les decía, esto se va a sacar la programación y yo se la comparto al docente para que el docente se las comparta también. Y ya también va a ser parecido pues como a las asesorías, que ustedes ingresan, ven el horario y ahí hay un enlace donde pueden ingresar al taller. Pero por eso les decía también que hay que dar mi WhatsApp, porque si ustedes tienen alguna duda, ustedes me pueden hablar y me pueden preguntar por el WhatsApp. ¿Sí? Nada, listo, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿cómo les pareció la idea de guardar la información de SIGA en una carpetica? ¿Sí me hicieron caso? Me parece importante porque después son buscándonos. Sí, que no lo echen en Ya saco se creó roto. la carpeta. Súper. Listo, mis chicos. Ya saben que se les quiere pues mucho y ya los esperamos. ¿Ok? Muchas gracias. Con todo el gusto del mundo. Con todo el gusto del mundo. Profe, con todo gusto, profe. Muchas gracias a usted también. Y bueno, ya quedó pendiente esta listica de asistencia y del listado original de la clase también para sacar los datos de los chicos. Ya te las mandé. Ya te las mandé. Ah, sí, el profesor está pero volando. Bueno, muy bien. Y ya le compartí a Rafael, no sé si él pueda ahorita a las 11:40, pero ya también se lo compartí por si puede Sí. estar ahí. Sí, él va a estar allá. Él me dijo que el de era este, pero yo le tocó salir así como de afán, entonces que para las 11:40, listo. Listo. Nos Bueno, vemos muchas ahorita. gracias. A Que estén ti, muy bien, gracias. chicos. Sí, a los Feliz dos, día. hasta luego. Feliz día, Chao. Sandra. Chao, chao. Gracias, igual. Chicos, nos vemos entonces el próximo martes. ¿Listo? Y hasta aquí por el día de hoy. Gracias, Gracias, profe. Gracias a ustedes Hasta por la luego, atención. profesor. Muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen Se día. cuidan mucho. Lo mismo, muchas gracias. Entonces nos Cuídense mucho. enfocamos en traslación de función. Daniel, yo voy a terminar unos ejercicios de estos de ejemplos y se los incluyo en el PDF de la clase de hoy. ¿Listo? Hágale, profe, muchas gracias. Ay, sí, gracias, profe. Sí, para que no nos quede ahí. Igual el martes hacemos un ejemplo más como para que no nos queden dudas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Daniel. Que descanse. Hasta luego. Gracias, Daniel. Feliz mañana. Se cuidan. Igualmente, gracias, profe. Bueno, chao, chao.